Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. En esta hora pues quiero hacer un corto video y trataré de no alargarme tanto en este video, así es que me voy a ir rapidito. Primeramente, ¿verdad? Pues el video se llama ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué es que creo en la Biblia? Pues déjeme decirle rápidamente que cuando yo era pequeño, pues desde niño me llevaban a la iglesia. Me llevaron a varias diferentes, ¿verdad? Religiones, este, como lo fue el catolicismo, el mormonismo y los cristianos, ¿verdad? Que son evangélicos, aunque anteriormente cristiano se le llamaba a cualquiera, ¿verdad? Que profesara el cristianismo, pero hoy en día, pues muchas veces los evangélicos se les da el nombre como de cristianos. Pero pues a mí de niño, ¿verdad? Como le digo, me llevaban a varios lugares pues hubo cierta ocasión en la vida cuando me empezaron a decir, ¿verdad? Que alguien me había lavado el coco, que por eso iba a la iglesia y entonces llegué a cierta edad, ¿verdad? En mi juventud, cuando yo me empecé a hacer esa pregunta. ¿En verdad será que me lavaron el coco? ¿Será que es verdad lo que estoy creyendo? Y déjeme decirle que todos tenemos este derecho de preguntarnos, de, de hacernos la pregunta si es verdad lo que estamos creyendo. Hay mucha gente que ha vivido atemorizada por la religión por muchos años y yo era uno de esos. Yo estaba atemorizado. A mí me decían, si no te persinas con tal virgen, si no te persinas con tal imagen, te va a castigar y te va a pasar esto. Entonces uno crece con ese temor. Y uno tiene ese temor de hacerse la pregunta de que si me hago esta pregunta Dios me va a castigar porque estoy dudando y tenemos ese temor. Entonces, pues déjeme decirle que todos tenemos el derecho de hacernos la pregunta si es verdad lo que estoy creyendo. No solamente de preguntarnos, sino que escudriñar, buscar, leer, buscar información. Gracias a Dios hoy tenemos la ventaja tan grande de tener el internet, ¿verdad? Esto no existía antes, era más difícil ir y buscar libros y a veces no sabíamos qué libros íbamos a leer o en qué íbamos a buscar. Pero gracias a Dios tenemos la tecnología, ¿verdad?, en nuestras manos, que rápidamente podemos buscar en el internet y encontrar cualquier información. Y hay miles de páginas, ¿verdad?, para buscar un lugar, porque tampoco nos podemos guiar con cualquier información, ¿verdad?, que encontremos, sino buscar información que en verdad sabemos que es una información cierta, lo que se está diciendo. Entonces, pues yo me di a esta tarea, ¿verdad?, de buscar y buscar información para a ver, a ver si cierto era lo que yo estaba creyendo. O sea, la Biblia era verdad, lo que la Biblia decía. Y pues después de tanto tiempo, ¿verdad? Entre más fui aprendiendo, más me he dado cuenta que la Biblia es 100% verdad lo que la Biblia dice. Y a comparación de muchos otros libros, ¿verdad? La Biblia tiene una extensa ah, soporte de mucha literatura. La Biblia es el único libro que tiene de 50, más de 5,000, perdón, más de 5,000 escrituras, ¿verdad? De soporte, que soportan la Biblia. O sea, otros libros, como lees, por ejemplo, los libros de historia. Hay tantos libros de historia que soportan que la Biblia es verdad lo que está diciendo. Si usted está en la escuela o se ha pasado por la escuela, pues se dará cuenta, por ejemplo, muchos libros de historia que nos presentan en la escuela de hace muchos años, pues a través de esos libros le pueden dar soporte a lo que la Biblia está diciendo. Este, entonces, hay mucha razón, ¿verdad? Por las que creen en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia se compone de 66 libros. Y esos 66 libros fueron escritos por alrededor de 40 escritores a comparación de algo otros libros, por ejemplo, el libro Mormón, ¿verdad? Que fue escrito por un solo hombre, inspirado por un solo hombre. Así es que toda la creencia que tiene esta religión está basada en un solo hombre. Otro ejemplo, por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Que creen en el Corán, un hombre que fue escrito o inspirado aparentemente por un solo hombre, ¿verdad? Mahoma. Y pues toda la creencia está basada en un solo hombre. Entonces la diferencia de la Biblia es que la Biblia, ¿verdad? Pues como le digo, fue escrita, son 66 libros, escrita por alrededor de 40 escritores, y la Biblia fue escrita en un promedio de 1500 años. No es de que se hizo un día, una semana, y órale, ya hay tapa que la lea, no. La Biblia fue escrita más o menos en un promedio de 1500 años.
Y cualquier historia que usted va a leer, por ejemplo, usted se pone a estudiar los imperios, ¿verdad? El imperio romano, el imperio otomano, el imperio persa, el imperio asirio, el imperio de Egipto. Entonces, cualquiera de estos imperios que usted se pone a estudiar, usted va a encontrarse con nombres de reyes, de guerreros, que son pronunciados también en la Biblia, que pasaron en la misma época. Y es una de las razones, ¿verdad?, de que no podemos negarla. Otras razones, por ejemplo, los profetas, como el profeta Jeremías, ¿verdad?, que profetizó en varias ocasiones lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, que iba a ser atacado por un ejército, y en ese tiempo pues llegaba, ¿verdad?, el imperio asirio. El profeta Jeremías y Oseas profetizaron acerca de muchos años antes, de cientos de años antes, quizás 700, 800 años antes de la venida de Cristo, profetizaron acerca de la venida, acerca del sufrimiento de Jesucristo. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos a Daniel, ¿verdad? Daniel escribió muchas profecías de lo que iba a pasar en el futuro. Una de ellas fue, por ejemplo, el imperio que Daniel hablaba, ¿verdad? De este imperio que iba a venir, y después el imperio se iba a romper, iba a ser reducido a 4, después iba a ser reducido a 2 y después a 1. Toda esa profecía, ¿verdad? Se cumplió en el imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Si usted ha leído la historia, cuando él murió, el imperio se repartió en sus 4 generales, después en 2, de ahí se hizo el imperio Seluquiano, algo así se llama, y por último, ¿verdad? Se redució a 1, que fue lo que se hizo el Imperio Romano. Este, y entonces, todas estas historias, ¿verdad? Que concuerdan, profecías que se han cumplido, y tantas cosas, tantas escrituras de soporte que hay, de que indican que la Biblia es verdad. Ahora, si usted, por ejemplo, de repente se empieza a leer la Biblia y empieza a encontrar con un error, tras otro error, tras otro error, entonces usted tendría el derecho de preguntarse, bueno, esto tiene muchos errores, esto no es verdad. Pero cualquier persona que ha estudiado la Biblia se da cuenta de que la Biblia no tiene errores, todo lo que la Biblia dice es verdad, todo se ha cumplido, y hay profecías que aún se van a cumplir, todavía no han sido cumplidas. Entonces, por esta razón es que yo creo grandemente en la Biblia, y entre más aprendo, más me doy cuenta que la Biblia es verdad, que es la palabra divina por Dios. Y hay otras razones, pero me llevaría más tiempo, que lo quiero dar en el siguiente video, de lo que se trata, de lo que es la espiritualidad, ¿verdad? En el siguiente video voy a hablar un poquito de esto. Así es que por ahora, por este momento, no me quiero extender más, y los dejo con esto. Que Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.